la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su Secretaría de Equidad de Género, les agradece estar hoy con nosotros a nuestro segundo foro virtual sobre género, denominado Construcción de una nueva normalidad, una oportunidad para un presente igualitario. Si me permiten, daré brevemente algunas indicaciones sobre la dinámica de este foro. Bueno, en primer lugar, tendremos el siguiente orden con la doctora María del Rocío Gómez Díaz, con la participación de los retos de la comunidad académica universitaria ante la nueva realidad. Posteriormente, la doctora Belén Benumea Baena, con reflexiones sobre el impacto de la hegemonía masculina y acciones hacia la corresponsabilidad familiar. Y finalmente nos acompañará la maestra Gabriela Márquez López, con Gestionando mis emociones para la nueva normalidad. Este será nuestro orden de participación. Posterior a ello, habrá una sesión de preguntas y respuestas, y les pido por favor a todos los asistentes que para realizar alguna pregunta o respuesta en la barra inferior central aparece un icono que es de preguntas y respuestas. Les pediría por favor si escriben a quién va dirigido, por ejemplo, si es dirigida a la doctora Belén o si es dirigido a la maestra Gaby o a la doctora María del Rocío, para que ellas puedan verificar cuáles son sus preguntas y canalizarlas. También quisiera comentarles que este espacio de este foro, pues es con la finalidad de exponer y visibilizar todas las vicisitudes que hemos enfrentado en esta pandemia, sobre todo las mujeres, y en diferentes esferas, no nada más en el académico, sino también en el económico, en el doméstico. Y pretendemos que este foro se propongan estrategias, pactos o soluciones locales e inmediatas justamente para construir este presente igualitario. Bueno, si me permiten, les daré el uso de la palabra a nuestra secretaria general, la doctora Hilda González Villaseñor. Adelante, doctora. Gracias. Muy amable, doctora Ensástegui. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para nosotros, la Federación de Asociaciones Autónomas del Estado de México, tener el día de hoy el honor de contar con la participación de la doctora María del Rocío Gómez Díaz, de la doctora Belén Benumea Baena y de la maestra Gabriela Márquez López, quienes nos compartirán temas tan importantes que nos ayudarán a reflexionar y enriquecer nuestro conocimiento para llevarlo a cabo en cada una de las actividades que realizamos al seno de nuestras familias, de nuestro trabajo y de nuestra vida diaria. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por interesarse en la vida, en la convivencia y en el día a día de la comunidad universitaria. A ustedes, muchas gracias, nuestro agradecimiento y reconocimiento. También quisiera aprovechar este espacio para darle las gracias a la doctora Almadelia García Ensástegui, secretaria de Equidad de Género, y a la maestra Leticia Morales González, secretaria de Asuntos Académicos de nuestra federación ambas, por realizar la organización, el desarrollo del evento que el día de hoy nos convoca. Asimismo, quisiera agradecerle a mis compañeros integrantes del comité ejecutivo, a nuestros compañeros administrativos, a la comunidad universitaria, académica, administrativa y al público en general que hoy nos acompañan en esta transmisión en línea. Muchas gracias por su presencia. Quisiera comentarles que, bueno, el proceso de una nueva normalidad es una oportunidad idónea para discutir y visibilizar el gran papel o rol que las mujeres han desempeñado y hemos desempeñado, así como promovido para los cambios que permiten erradicar desde cada hogar la tradicional división sexual del trabajo, trabajar en la corresponsabilidad y promover la participación activa del hombre con las nuevas masculinidades, resaltando que su papel y acciones coadyuvarán determinadamente para esta erradicación y se promuevan la distribución inequitativa de las responsabilidades y deberes domésticos. Hablar de construcción de una nueva normalidad, una oportunidad para un presente igualitario,
de hombres y mujeres es un tema que el día de hoy nos aportará conocimientos muy grandes, satisfactorios y enriquecedores. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias y mucho éxito. Muy buen día. Gracias, gracias maestra, Muchas gracias, muchas doctora. gracias. Si me permiten, como Doctora. bien lo dijo la doctora, la maestra Leti estará acompañándonos, que es la secretaria de Asuntos Académicos de nuestra FAPA-UEM, nos estará acompañando también en este foro. Adelante, maestra Leti. Adelante, por favor. Gracias. Su micrófono, maestra. Su micrófono, maestra Leti. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, sí Ok, maestra, qué gusto. gracias, andaba yo hablando aquí solita. De acuerdo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con el gusto de participar en este segundo foro virtual sobre género, compartir con cada uno de los panelistas y en presencia de los asistentes virtuales, me permito presentar a María del Rocío Gómez Díaz. Ella es doctora en Ciencias Económico-Administrativas por la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigación, integrante del Cuerpo Académico Consolidado Gestión del Capital Intelectual y profesora de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la docencia a nivel superior y posgrado, y ha sido profesora invitada en la Universidad de Extremadura, España, y en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina. La publicación de artículos científicos que realiza a nivel nacional e internacional se relaciona con temas sobre educación profesional, comportamiento humano, gestión del conocimiento, capital intelectual e innovación y emprendimiento social, además de ser la autora del libro Gestión del conocimiento y competitividad municipal, una visión para su aplicación. Ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales y en esta ocasión nos distingue con su participación en este segundo foro virtual sobre género. Cedo el uso de la voz a la doctora María del Rocío Gómez Díaz y estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Bueno, pues entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para iniciar con la presentación. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por la presentación. Sí quisiera aclarar que actualmente ya no soy miembro del SNI, estuve en el Sistema Nacional de Investigación, pero bueno, por azares del destino y por justamente las complicaciones que a veces te lleva la familia, el trabajo y todo eso, he decidido ya no participar en los últimos tiempos. Pero bueno, hoy con mucho, mucho gusto de verdad y agradeciendo la oportunidad a todas las autoridades de la FAPA, a la doctora Gilda, a la doctora Almadelia, con mucho gusto les compartiré esta presentación, trataré de ceñirme a los tiempos y bueno, iniciamos. Yo sí quiero comentarles en primera instancia, ¿todos me escuchan bien? Sí, me gustaría saber si todos me están escuchando. Sí, Sí, doctora. perfecto. Ok. Yo le llamé retos de la comunidad académica ante la nueva realidad. ¿Por qué? Porque yo sí estoy un poquito confusa ante esta parte que le están llamando nueva normalidad. Y es con lo que yo quisiera iniciar un poquito. Vamos a entender primero la normalidad. Y la normalidad, yéndonos inclusive a diccionarios muy sencillos como el Google o yéndonos al de la Real Academia, yo encontré que la normalidad se refiere a ajustarnos a normas previas, a los condicionamientos sociales, nos habla del status quo al que estamos acostumbrados todos. También la normalidad lleva una carga de subjetividad, porque bueno, ¿qué es normal para ti y qué es normal para mí? Pero sobre todo algo importante es el estado natural de las cosas y yo sí quisiera apoyarme en estas dos partes, en el estado natural y en el ajuste a normas previas. ¿Por qué? Porque eso es donde sí nos hemos visto como muy, muy afectados y entonces yo como veo muy complicado que regresemos a las condiciones anteriores, a las condiciones previas o al estado natural que teníamos de las cosas en el mes de enero, por ejemplo. Entonces, por eso es que yo preferí utilizar el término nueva realidad. La normalidad, ¿de qué nos habla? Nos habla de aceptación, de adaptación, de rutina, de costumbre,
de comodidad, de seguridad, de conocimiento, de experiencia, de que ya estamos acostumbrados a los recursos que tenemos. Y bueno, todos estábamos, digamos, en una zona de confort. A lo mejor no es la ideal, pero nuestra zona de confort, donde ya estamos acomodados y donde ya la costumbre y la rutina nos ayudan muchísimo. Y de repente llega esta pandemia y nos sacude muy bruscamente. E inclusive hace presente un factor muy fuerte que es la resistencia al cambio. Yo todavía le extraño, le lloro entre comillas, no con lágrimas, pero bueno, añoro y extraño esas partes que teníamos antes de vivir esto. Pero bueno, también veamos las partes que nos están llegando buenas, que como bien decía la doctora Gilda, esto abre oportunidades, abre nuevos caminos y abre un reacomodo. Y en ese reacomodo para esta nueva realidad, creo que tenemos que jugar muy fuerte este papel de género, buscar la complementariedad entre hombres y mujeres. Ya no es rivalidad, ni competencia, ni dependencia, ni qué te toca a ti, ni qué me toca a mí, sino es cómo salimos adelante todos. Entonces, por eso yo les dejo aquí flotando la pregunta si nueva normalidad o nueva realidad. Como quiera que le llamemos, creo que estamos enfrentando grandes retos y es a lo que quisiera enfocar la ponencia rápidamente el día de hoy. Entonces, ¿qué nos implica esta nueva realidad? ¿Qué retos nos está trayendo? Nos implica que tenemos que reaprender. Tenemos que, yo le puse aquí la sílaba resignificar y reaprender. Porque díganme si no, todo mundo hoy le damos un significado muy diferente a un abrazo. Antes que nos los podíamos dar con tanta facilidad, con tanta frecuencia, ni siquiera lo valorábamos. Ya era como que el común, el saludar del beso, el abrazar. Y en cambio ahora el día que podamos hacer eso con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, creo que todo lo habremos resignificado muy fuerte. También nos está llevando al reto de reaprender. Yo creo que nadie nos hemos escapado a que hemos tenido que aprender muchas cosas, independientemente de las plataformas tecnológicas que nos apoyan en nuestra labor académica, en nuestra labor docente. Hemos tenido que aprender muchas cosas y yo particularmente en casa nos está costando aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar, a convivir permanentemente, a respetar bien espacios. Todo esto son grandes retos, ¿no? Con los compañeros también estamos aprendiendo a comunicarnos de otra manera. Si antes pasabas y te decían, oye, Rosy, no se te olvide que vas a entregar esto. Bien fácil, ¿no? Ahora todo va con un correo, con un WhatsApp. Tenemos que aprender a ver cómo lo redactamos para que la otra persona no se vaya a sentir agredida, no vaya a sentir que le estamos imponiendo. Pero esa es una gran ventaja que yo le veo a la comunicación escrita vía tecnológica. Nos da tiempo de pensar y de revisar nuestros mensajes. Y ahí podemos volvernos como más humanos, más empáticos, finalmente. Entonces, bueno, creo que esta pandemia nos está trayendo cosas nuevas. Sí, definitivamente nos movió, pero tendremos que ser optimistas, positivos y buscarle el lado que nos está dejando de gran aprendizaje y de gran trascendencia. Otra parte que nos implica nuestros retos actuales es la adaptación emocional, que no la quiero tocar mucho porque creo que eso lo va a tocar la maestra Gaby, pero muy rápidamente lo digo, pues a todo mundo se nos alteró el carácter, de repente andamos más sensibles, más agresivos, necesitamos tener conciencia de esas emociones, inclusive apoyos. A mí hace poco que me llegó una encuesta, me decían, ¿de qué quiere curso uno de inteligencia emocional? Creo que a todo mundo nos está haciendo falta aprender nuestra parte emocional. La parte cognitiva, también los conocimientos, porque no solo es el alumno, es nosotros mismos. ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo aprendo para lograr que atrás de la pantalla los chicos me estén poniendo atención? ¿Qué nuevas técnicas? Aparte, tendré que buscar nuevo material didáctico, nuevo material que sea más pertinente al nuevo sistema que estamos utilizando actualmente.
La tecnología es otra cosa a la que tenemos que adaptarnos, nos guste o no. Particularmente yo me confieso, yo decía que nunca, y decía mi mamá, nunca digas nunca, que nunca iba a dar clases a distancia, que yo disfruto mucho el encuentro cara a cara, ese intercambio personal, ese poder analizar la carita y las reacciones de los alumnos. Pero bueno, la vida de repente te dice no es por donde tú quieres, es por donde te tienes que ir, y tuvimos que entrarle fuerte a la parte tecnológica. En la parte física también creo que aquí viene una adaptación. ¿Por qué? Porque te implica sentarte muchas horas ante la computadora y de repente nos olvidamos 4, 5, 6 horas sin tomar agua, sin movernos. ¿Qué está pasando con la circulación? ¿Qué está pasando con la hidratación? ¿Qué está pasando con todo mi cuerpo? Necesita un descanso. Por ahí viene un tip para que cuidemos esta parte. Otra parte es la adaptación familiar. Creo que todo mundo, yo por ejemplo ya tengo mis 3 hijos, ya son adultos, yo todos tienen más de 18 años, y bueno, estábamos acostumbrados a que nos veíamos a ratos, y cada quien se salía a su oficina, a su estudio, a lo que tuviera que hacer, y los ratos que nos reuníamos, pues con qué gusto y alegría. Pero ahora que es la parte familiar y que es estar las 24 horas del día y que de repente dejaste el vaso donde yo voy a trabajar o que de repente estás haciendo ruido y yo necesito silencio, no ha sido sencillo y creo que ese es el reto más fuerte que tenemos que enfrentar. Pero yo creo que tenemos que enfrentarlo mancomunadamente. No solamente debemos dejar que la responsabilidad caiga en el ama de casa, sino que o en la jefe de familia, como esposa, como mamá que eres. Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos para ir trabajando en equipo. Después tenemos que nos tenemos que adaptar a los tiempos. Yo también me debo confesar que todavía no lo logro después de casi 5 meses. Me dan las 10, 11 de la noche diario trabajando. ¿Por qué? Porque caigo en la trampa de que bajo desayuno, limpio cocina, hago de comer y me subo 2 horas a trabajar. Ya es hora de comer, das de comer, todo esto, y te subes 2 horas más tarde. Y entonces, no es que esté trabajando más, es que estoy espaciando mis horarios y no me está quedando tiempo para mis actividades físicas, recreativas, si me gusta tejer o si quiero hacer una llamada con una amiga. Yo creo que esta parte de el organizarnos temporalmente es un gran reto y que aquí sí tendremos que educar un poquito, perdón por utilizar el término educar, a la familia en el sentido de que pues respeten los horarios en que tú estás en oficina. Cuando tú te ibas a la facultad o a tu oficina, pues no te podían estar preguntando ni pidiendo cosas ni con demandas. Pues esa misma situación tiene que ser con esta nueva normalidad, todo dentro del amor, dentro de la empatía, dentro de todo esto, pero sí hay que saber establecer los límites. También hay que entender los contextos. Ya nos cambió mucho esto. Antes íbamos al súper y podíamos escoger todo lo que comprábamos. Ahorita por seguridad muchos estamos pidiendo al súper y te tienes que adaptar a esta nueva realidad. El otro día alguien me preguntaba, ¿y qué haces con el dinero? ¿Lo desinfectas? Digo, pues es que fíjate que no, casi todo lo pago con tarjeta de crédito, con transferencias, con todo. Entonces, es esa adaptación que tenemos que tener al contexto. Y creo que un reto muy, muy fuerte que hemos tenido también es la parte espacial. La parte espacial porque antes, mi comedor ahora es oficina de 2 personas. Mi recámara ya comparte la función de recámara y mi oficina, porque aquí puse un escritorio y puse mi laptop, porque mi esposo también trabaja en casa y él tiene el estudio. Y y tenemos una hija que es dentista, pues ella sí se va a su consultorio y demás. Pero entonces hasta los espacios de la casa, los aspectos visuales nos han sido modificados y eso ha sido también un gran reto. Y bueno, ¿esto a qué nos lleva? Después de que reaprendamos y nos adaptemos, tenemos que manejar muy bien nuestros niveles de estrés, nuestro nivel de tiempo y tenemos que manejar bien nuestros recursos. Yo me di cuenta que al final de cuentas tiene las siglas de la memoria RAM. Entonces, R de reaprender, A de adaptación y M de manejo.
Y aquí, ¿cuáles son nuestros grandes retos? La aceptación y comprensión de la nueva realidad. Mientras más lo acepte y más lo comprenda, más sencillo me va a ser. Porque si estoy en rebeldía, si estoy, pero ¿por qué? ¿Y hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Y qué complicado está? Pues lo único que hace es que me pone una carga emocional, es un desgaste de energía, pierdo tiempo y al final de cuentas lo estamos viviendo y lo tenemos que enfrentar. Aquí, otro reto, ya lo dijimos, adquirir nuevos saberes y herramientas como docentes. Y bien lo decían, no solo como docentes, también en nuestro rol familiar y personal. También nos implica tener una visión sistémica y empática hacia los alumnos y hacia nosotros, porque si entendemos que nosotros la estamos pasando mal, que todo esto que nos está moviendo, imagínense también ellos, muchas veces están en una casa en donde solo hay una computadora y están compitiendo con el papá que necesita mandar el informe al trabajo, el hermano que tiene que hacer su examen de admisión, y están en mucha tensión, a veces son espacios reducidos, ojalá todos los alumnos tuvieran su recámara propia y su laptop, todo esto. Entonces, esa visión, mientras más desarrollemos esa visión integral y empática, considerando nuestras situaciones y también las de los alumnos, creo que el trabajo será llevado a cabo con mayor facilidad. Tenemos que aprender a planear contingencias. ¿Cuántos hemos sufrido que se nos va la luz, que se te desconectó el alumno, que muchas cosas que hemos tenido que enfrentar o que se te presentó un imprevisto y no alcanzaste a preparar tu clase en línea? Pues aquí yo sí les recomiendo que esa planeación de contingencia como maestros ahora que va a esperar el ciclo, prepárense 1 o 2 clases de colchoncito, a lo mejor una película, un caso práctico, un ejercicio que quieran que resuelvan, por si algún día no les dio tiempo de preparar la clase, por si alguna situación se presentó y no se pudo llevar esa dinámica de equipos que querías, alguna situación, pues no les vamos a decir a los alumnos, ¿sabes qué? Aquí cortamos porque lo que traía preparado no se puede proyectar el día de hoy. A eso me refiero con la planeación de contingencias. Y esa planeación de contingencia también la tendríamos que llevar a cabo en nuestra casa. ¿Qué pasa si no alcanzo a hacer de comer? Bueno, pues ten unas latitas de atún, mayonesa y verduras congeladas para que puedas rápido hacer una ensalada. No te presiones tanto, no te exijas más de la cuenta. Y tenemos que estar preparados justo con esta planeación de contingencia a dar esas respuestas emergentes. Voy a tratar de irme más rápido. Y tener muy claras todas las implicaciones que nos está trayendo consigo el home office. Una técnica, otro reto que tenemos es cómo realizamos la gestión del conocimiento. Revisemos de lo que tenemos, de nuestras clases presenciales, qué me sirve, cómo lo comparto, qué elimino, qué adapto. Hagamos una gestión de conocimiento como docentes. Lo mismo en casa. Fortalezcamos la neuroeducación con nuestros alumnos y también en casa. Busquemos actividades que estimulen la dopamina, juguemos juegos de mesa, hagamos ejercicio, contemos chistes, ingiramos buena alimentación, hagamos deporte. Busquemos un ambiente propicio, tanto en las aulas como en casa, de colaboración y de cooperación. Y en la didáctica hay que buscar motivar para el aprendizaje, hay que llevar a los alumnos a la construcción y a la reflexión. Sabemos que los alumnos no van a tener esa capacidad de tener mucho rato la memoria o la atención fija en lo que estemos diciendo. Entonces tenemos que ir buscando esas técnicas con las que nosotros estemos recapturando la atención de los alumnos. Y otro reto es mantenernos con una postura axiológica basada en valores y principios. Como tips, ya para acabar, hay que aprender a apoyar, pero no a cargar. Y esto va con los alumnos y esto va con nuestros hijos y con nuestro esposo y con nuestra familia. Tradicionalmente a las mujeres nos han enseñado a cargar y por eso en la noche nos duele el cuello, nos duele la espalda, nos duele el hombro. Entonces, no,
Una cosa es que mamá, tengo hambre, sí, hijo, ahí está la comida, pero no bajo y se la caliento y se la doy. Ajá. O al alumno, búscale aquí, éntrale por acá. Hay que cooperar sin competir. Creo que nosotros debemos ser nuestro único parámetro. Y una técnica que les aconsejo es la técnica 40-20. La técnica 40-20 es que le dediques 40 minutos a una actividad y que te concentres muy duro y que después te vayas 20 minutos a alguna actividad placentera o que te distraiga, que sea un cambio de actividad mental para que tu actividad se relaje. Aquí solo unas preguntas ya muy rápido y ya se las dejo nada más, se las leo muy rápido y después las comentamos si gustan en la sesión de preguntas. ¿Hace cuánto que no cocinas para ti? ¿Te vistes para ti, para los demás o simplemente te vistes? ¿Juegas a la Mujer Maravilla? Si estás cansada, ¿te ayudas con estimulantes energéticos, con la coca, con el café, con algún estimulante? Se los dejo aquí para reflexión. No son retos sencillos, pero sí podemos. Yo creo que la colaboración y la cooperación juegan un factor muy importante. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir y una disculpa si me pasé un minutito con el tiempo. Muchas gracias, doctora Rocío. Muchas gracias. Si me permiten, le damos la palabra, por favor, a la doctora Belén Benumea Baena. Ella es doctora en Humanidades, además de tener varias publicaciones de artículos y libros sobre masculinidades, género e historia. Fue fundadora de la consultoría de género Diverser de mayo 2016 a julio 2020. Fue coordinadora de la red de apoyo trans Toluca de agosto 2019 a julio 2020. Fue coordinadora académica del Diplomado en Género e Igualdad Sustantiva del Instituto de Profesionalización para Servidores Públicos, Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, del Gobierno del Estado de México, de julio a noviembre del 2020. Posee los diplomados de rol de asesor y tutor en escenarios virtuales y competencias docentes en el nivel superior. Impartió las capacitaciones de construcción de nuevas masculinidades, promovida por la Coordinación Administrativa de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, así como perspectiva de género, violencia familiar sexual y contra las mujeres. Si me permite, le damos el uso de la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes, agradeciendo la invitación. Y pues bueno, es este espacio reflexivo donde evidentemente la información debe de mover voluntades y empezar a trabajar, ¿no? Reeducarnos, como decía la doctora Rocío. Y pues bueno, el día de hoy voy a compartir una charla. Incluso vamos a hacer un recorrido histórico de alguna manera, vamos a estar reflexionando algunas categorías importantes, algunas variables que nos permitan comprender más nuestra realidad actual, estos retos que estamos, a los que nos estamos enfrentando. Y pues bueno, precisamente esta información que les voy a presentar el día de hoy es obtenida de las múltiples capacitaciones también que ha llevado a cabo la Coordinación Institucional de Equidad y Género de aquí, de la universidad, en los diferentes espacios administrativos, y una de las unidades pioneras en llevar la perspectiva de género y mover voluntades, sensibilizar en cada uno de los espacios administrativos. Y pues bueno, para hablar de reflexiones sobre el impacto de la hegemonía masculina y acciones hacia la corresponsabilidad, es necesario hacer un recorrido hacia el pasado, la historia, cómo se ha configurado toda la sociedad, las sociedades en su momento histórico, en el tiempo, en el espacio, cómo se están configurando los roles del deber ser impuesto, de las actividades que todas y todos asumimos o no ahora de manera cotidiana. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Parto de aquí de una propuesta, de un modelo de hegemonía de Gramsci. Él establece que precisamente la palabra hegemonía hace alusión a la supremacía de un sistema. Propiamente este sistema es el sistema patriarcal, del que voy a profundizar más adelante. En este sistema de Gramsci establece algunas variables muy importantes, porque a partir de estas variables se configura todo lo que implica la sociedad.
haciendo alusión a algunas de estas, no a todas, por cuestiones de tiempo y para enfocarlo más a la corresponsabilidad familiar, pues vamos a tomar en consideración la raza, la supremacía de la raza, es decir, aspirar a la raza blanca como la raza superior, única. Por supuesto, la familia, otra de las categorías, esta familia tradicional compuesta por mamá, papá e hijos, y que está muy vinculada también a un aspecto religioso, en este caso la doctrina cristiano-católica, que desde la conquista europea a Latinoamérica se impone como única manera de acercarse a una religiosidad y que, bueno, se va difundiendo también a lo largo y ancho del continente europeo y también del continente americano y en otras zonas, ¿no? Entonces, estas variables permiten establecer ciertos valores, conductas, comportamientos que van muy vinculadas con un sistema, este sistema de dominación masculina, ¿no? Y que lo vamos a ir reflexionando precisamente aquí con esta definición que aporta Bourdieu, que es el patriarcado. El patriarcado es este sistema de dominación masculina que se va configurando en las variables establecidas por Gramsci, anteriormente mencionado, y precisamente legitima este sistema de dominación masculina, legitima esta relación de dominación, inscribiéndola en una naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada. Es decir, por el hecho de ser varón, se te atribuyen ciertas actividades, ciertos requisitos, ciertos valores, por el hecho de ser mujer también, ¿no? De igual manera, y todo vinculándolo con la cuestión sexogenérica. Entonces, el patriarcado establece toda una línea del deber ser para la humanidad. Y en ese sentido, si reflexionamos en las instituciones o las principales instituciones, haciendo alusión a lo que menciona Gramsci, quienes hacen las leyes desde el Estado, este conjunto de instituciones, quienes hacen las leyes en el ejército, quienes hacen las leyes en la política, en la economía, en la cultura, pues la historia nos enseña que han sido estos hombres de poder y con poder a lo largo y ancho de los espacios y del tiempo, ¿no? Entonces, precisamente los movimientos feministas, esta diversidad, esta gama de movimientos feministas visibilizan este sistema de dominación, de opresión, de hegemonía, y entonces nos dan estas categorías de género, nos dan estas categorías que hoy vamos a reflexionar sobre corresponsabilidad. Gracias a los movimientos feministas, hoy estamos reflexionando en una institución pública lo que implica la perspectiva de género, ¿no? Entonces, es un poco en ese sentido, y bueno, aquí resaltar algo importante, dado que es un sistema, por supuesto, y siguiendo las categorías de Gramsci, pues no todos los hombres son sujetos de poder. O sea, el hecho de que seas hombre no te hace un sujeto de poder, y con poder tienes que aspirar a ser esos, o cumplir con esos estándares que te hacen un hombre de verdad, entre comillas, un hombre de verdad. Por lo tanto, el patriarcado también somete y también discrimina y violenta a otros hombres considerados menos hombres. Pero lo que es una realidad es que las víctimas directas del patriarcado y de la cultura machista, que es el hijo del patriarcado, por así decirlo, este derivado, pues han sido las mujeres en su diversidad. Mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres adultas mayores, mujeres del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, mujeres de ciudad, mujeres que viven en la selva, mujeres que viven cerca de los mares, en toda esta gama, ¿no? Entonces, también es importante, y por supuesto, en la perspectiva de género también se involucra a la comunidad LGBTIQ+, que es considerada muy diferente a lo que establece este sistema de dominación del varón, ¿no? Este varón cisgénero u heterosexual, este varón religioso, este varón que tiene una familia tradicional, este varón proveedor, este varón productivo, fuerte, que cumple con esos estándares, un poco haciendo esta vinculación con el esquema de Gramsci, y que por supuesto se va a reflejar aquí en este sistema sexo-género. Es decir, un sistema donde se asigna el género femenino o el género masculino, dependiendo, obviamente, de tu sexo asignado al nacer, que tiene que ver con el sexo biológico, órganos sexuales, hormonas y cromosomas. A partir de esto, pues se te establece lo que tienes que hacer como mujer y lo que tienes que hacer como hombre dentro de todo este conjunto de sistema de hegemonía masculina. Y en esa lógica, pues entonces encontramos los roles y los estereotipos de género.
Ahí está. Como pueden ver en las imágenes, tenemos un solo sistema propuesto por el sistema patriarcal, sumado al sistema machista, que establece que lo masculino es superior, lo femenino es inferior, y entonces se le delegan ciertos comportamientos y valores, ¿no? En este caso, a las mujeres el color rosa, y desde la historia, incluso estudios científicos de la época, sobre todo en el siglo XIX, cuando empieza este despertar en la ciencia, se establece que la mujer biológicamente es sensible, es frágil, no, pues no es la que tiene el uso de la razón, es solamente sentimiento, y por ello se debe dedicar exclusivamente al cuidado y a la protección de los hijos, de las hijas y de las otras personas que lo requieren, ¿no? Entonces, por el contrario, el varón tiene esta posibilidad de la educación, la instrucción, la racionalidad de la guerra, de la fuerza, de la representación y la toma de decisiones, porque él sí tiene esta posibilidad. Entonces, esto que se establece en la historia se va bajando hasta nuestra realidad de manera casi imperceptible, muy acorde con lo que mencionaba la definición, o lo que menciona la definición de Bourdieu sobre lo que es el sistema patriarcal. Y en esa lógica, entonces, encontramos los roles de género. ¿Qué son los roles de género? Pues son estos procesos. El ser hombre o mujer se asocia con ciertas actividades, cualidades y limitaciones. Por otro lado, también es una asociación per se de ciertas actividades, cualidades y limitaciones según se trate de un hombre o una mujer. Lo vemos ahí en la imagen, ustedes pueden apreciar. Tenemos ahí actividades específicas para el hombre, actividades específicas para la mujer. Vamos a ver, y esto ya se va a vincular más con la vida familiar, con la vida o con las relaciones que estamos estableciendo ahora, ahora con más énfasis en este confinamiento. Precisamente la mujer, históricamente, culturalmente y dentro de este sistema de hegemonía, se le delega el rol reproductivo, el espacio doméstico, el trabajo no remunerado, servicio y cuidado de personas, mediación y subordinación. Por el contrario, al varón se le determina de tal manera con un rol productivo, está destinado al espacio público, al trabajo remunerado, a poder y responsabilidad. Él es el que toma las decisiones y él es, sumando a la perspectiva religiosa, él es el cabeza de la familia. Y por tanto puede asumir estas posiciones de poder dentro de su ámbito familiar. Y por otro lado, también es la autoridad y por supuesto el dominante, o establece la dominación. Aquí es importante reflexionar que si bien a la mujer se le enmarca en el ámbito privado, pues feministas de los 70s y de los 80s como Teresita de Barbieri, les recomiendo sus textos, establece que aún en la esfera privada, donde supuestamente la mujer tiene más área de oportunidad y de acción, pues sigue siendo sometida por el cabeza de familia, por el padre de familia, y entonces se empiezan a generar estos sistemas de dominación al interior de los hogares. Y saben, va pasando como algo común, como algo normal, como algo que tiene que ser. Y entonces estos ejercicios de violencia, de discriminación, de daño emocional y físico se empiezan a concebir de algo muy natural, como algo muy natural. Y no solamente a la mujer, sino también a otros hombres considerados menos hombres que pertenecen al ámbito familiar, a personas adultas mayores, a las infancias e incluso a las otras especies, aquellos animales no humanos que nos acompañan como mascotas o como animales de compañía, ¿no? Entonces ahí también se va configurando este sistema de dominación. Y luego, dadas los diferentes movimientos feministas y que aportan el género, entre otras variables, otras categorías, pues nos dan esta definición de corresponsabilidad, ¿no? Vinculado con este reparto justo, igualitario, entre familiares, ¿no? Entre las personas que están ocupando un mismo espacio, pero aparte pertenecen a una unidad donde se llevan a cabo relaciones sociales, profesionales, no necesariamente una familia tradicional, sino la diversidad de familias que existen, en donde todas y todos tenemos que generar esta mini democracia al interior de nuestras casas o los espacios que estamos ocupando con las demás personas, ¿no? Entonces, esta es la definición. Incluso Derechos Humanos ha emitido varios manuales
para llevar una vida corresponsable, familiar en o al interior de los hogares ahora en este confinamiento. Y bien, ya examinamos de nivel macro, vimos los roles de género, vimos cómo están impactando en las relaciones interpersonales. ¿Ahora qué hacer? Pues precisamente ya tratando este aspecto de la corresponsabilidad familiar hacia la igualdad o para la igualdad, pues se establece lo siguiente: el reparto igualitario del trabajo doméstico y de los cuidados, ¿no? Que cómo nos estamos organizando al interior de la familia, al interior del hogar, cómo estamos llevando a cabo estas relaciones de poder que propiamente difunden y establece el género, cómo nos estamos relacionando. Y los cuidados, reitero, los cuidados no solamente para las infancias, sino también para aquellas personas o especies que tenemos que cuidar o que forman parte también de nuestra familia. Que si hay un reparto igualitario, existe realmente este reparto igualitario en estos trabajos para evitar las dobles o las triples jornadas de trabajo, que seguramente todas y todos hemos pasado. Y usos con énfasis, por supuesto, aquí sí quiero hacer esta variable estadísticamente, hacia las mujeres esta doble o triple jornada de trabajo, porque históricamente, culturalmente se le ha dado ese rol de cuidadora, de establecer esta zona íntima o privada como suya, y entonces se le asigna o se le impone esto. Obvio, no estoy diciendo que esté mal que las mujeres cuiden o que las mujeres se casen y se hagan o asuman esto de cuidar al otro, a la otra, pero acá lo que hay que reflexionar es que no se debe generar una carga doble o triple de jornada de trabajo, y también que se sigan propiciando cuestiones de desigualdad. Y por supuesto viene el uso del tiempo, cómo se están organizando en materia de tiempos, de actividades, tareas fuera del hogar, como ir de compras. Bueno, ahora no tanto, pero pues cuando se hace este ejercicio de salir a reparar o arreglar algo para la casa, diferentes tareas fuera del hogar, y entonces también hay que reflexionarlo, el tiempo de ocio y de descanso, qué tanto se están estableciendo acuerdos entre las diversidades de familias o la diversidad de familias que existen para llevar a cabo las diferentes actividades dentro del espacio compartido. Y algo muy importante es el trabajo permanente de, como decía la maestra Rocío, reeducación libre del machismo. Por un lado, invitar a los compañeros varones a cuestionar qué tanto de manera inconsciente o de manera consciente están ejerciendo o están imponiendo su poder, su dominación, o generar este ejercicio de subordinación hacia las otras, los otros, de una manera violenta y machista. Entonces, eso es importante. ¿A través de qué? Pues empezar a deconstruir, empezar a trabajar, a ver mis comportamientos. A lo mejor no estoy diciendo directamente un ataque, pero mi actitud y mis modos y mis formas de pedir las cosas, de hacerlas o no, está contribuyendo a generar un malestar, a generar o a dañar la integridad de las personas que conviven conmigo. Puede ser la pareja, pueden ser familiares, adultos mayores, adultas mayores, otras especies, reitero esto. Y por otro lado también a las compañeras, a nosotras entre mujeres, porque esto es muy importante, más allá de estar replicando esta frase producto del sistema machista, esta frase de el peor enemigo de una mujer es otra mujer, pues no, reflexionar que estamos dentro de un sistema hegemónico que viene desde siglos de historia, donde se nos dice que somos competencia y que tenemos que estar aspirando a la aprobación todo el tiempo. Entonces, reflexionar esto, aspirar a la sororidad, otro término que nos deja el feminismo, los feminismos, que es este acompañamiento y apoyo entre mujeres, no necesariamente compartiendo una amistad, pero sí ir trabajando en relaciones de convivencia más empáticas, más igualitarias y, por supuesto, ser corresponsables al interior en donde estamos compartiendo en la esfera privada un espacio y donde estamos habitando y cohabitando estos lugares, ¿no? Y, por supuesto, aquí la importancia de las maternidades deseadas y de las paternidades responsables y también paternidades deseadas, que es no dejar a la niñez, a las infancias, la obligación de ser cuidadores, porque también tienen una etapa de vida que debe de generarles confianza, libertad y desarrollo integral de sus facultades, de sus habilidades.
bueno, estas son algunas de las reflexiones que podemos hacer a partir del análisis de la hegemonía, o sea, de lo macro a lo micro, bajarlo y, por supuesto, no se trata de ayudar a mamá o de ayudar a la pareja, se trata de ser corresponsables. En este caso, nosotros, nosotras, se trata de ser adultos y adultas funcionales. Y bueno, ahí me faltó una G en el Gmail, pero pues ahí dejo mi contacto. Gracias por su atención. Quedo atenta a sus participaciones. Muchas gracias, maestra Leti. ¿Se gusta desactivar? Aquí. Gracias. De acuerdo. Agradecemos las importantes reflexiones y comentarios compartidos por la doctora Belén Benumea Baena y damos paso a la intervención de nuestra tercera y última panelista de este foro. Ella es la maestra en psicoterapia Gestalt, Gabriela Márquez López, quien cuenta con diversos diplomados cursados en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma del Estado de México en temas diversos como tanatología, amor y pareja terapéutica en la pareja, modelos de relación actuales, manejo de emociones, intervención en crisis enfocado en suicidio y homicidio, entre otros. Se desempeña actualmente como docente en diversas unidades de aprendizaje para las carreras de psicología, nutrición, terapia física y rehabilitación, derecho y arquitectura. Y participa en la impartición de talleres, cursos y conferencias sobre inteligencia emocional, manejo del estrés, cultura del bienestar, ética y valores, atención al usuario, dinámicas y manejo de grupo, pensamiento flexible, auxilios psicológicos en crisis, programación neurolingüística y comunicación efectiva en las relaciones interpersonales. Si es tan amable, maestra Gabriela Márquez López, le dejo en uso de la palabra, no sin antes hacer una atenta invitación a nuestros asistentes para que nos obsequien sus cuestionamientos en el icono de preguntas y respuestas, indicando el nombre del panelista hacia cuál va dirigido su cuestionamiento para que al finalizar la intervención de cada una de las ponentes puedan dar respuesta y enriquecernos con sus argumentos. Muchísimas gracias. Si es tan amable, maestra Gaby Márquez, la dejo en uso de la palabra. Gracias, maestra Leti. Bueno, pues es un gran gusto para mí estar aquí en este foro. Confieso que estoy un poco nerviosa, pero bueno, comienzo. Fíjense que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la maestra Rosy. Tendríamos que pensar si lo que vamos a vivir es una nueva normalidad o una nueva realidad, ¿no? Y que a fin de cuentas yo considero que es construir o cómo vamos a construir nuestra nueva manera de vivir, porque no vamos a volver a ser los mismos. Ante todo este fenómeno que hemos vivido, no vamos a volverlo a ser los mismos y yo creo que este es un punto con el que tendríamos que empezar a reflexionar, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hemos vivido en el 2020, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los años de más retos, de más desafíos que hemos tenido como humanidad. Definitivamente, no sé ustedes, pero yo en ningún momento me imaginé vivir una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos el año y empezamos con el confinamiento, ¿no? Que a fin de cuentas, de la nada llegan y todos a sus casas, ¿no? Y dentro de este confinamiento, pues empezaron a vivir situaciones complicadas, creo yo, situaciones complicadas, con muchas situaciones emocionales, también con muchos desafíos, muchas situaciones de relaciones que de alguna manera, pues no sabíamos de alguna manera cómo iba a ser esta interacción entre los miembros de la familia, ¿no? Por ahí escucho mucho, nunca me imaginé que mi pareja fuera a tener estos cambios, ¿no? Entonces ha sido un cambio muy fuerte, ¿no? Y como quiera que sea, ante este cambio ya hemos logrado como agarrarle un pasito, como agarrarle el pasito, como agarrarle el ritmo. Pero ahora viene lo distinto. Ahora viene otra nueva adaptación que va a ser la nueva normalidad o la nueva realidad. Como bien sabemos, hemos estado pasando de semáforo en semáforo y va a llegar un momento en el que ya por cuestiones económicas, hay que tomar ese detalle en cuenta, ya tenemos que salir más. Entonces, aquí va a venir, por eso puse la ranita, porque a fin de cuentas, otra vez, todo nuestro ser va a requerir un nuevo ajuste. Ya nos habíamos ajustado al confinamiento y bueno, ahora va a ser otra nueva realidad, otro nuevo salir.
y con situaciones emocionales que ahorita vamos a ir revisando, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, a nosotros los seres humanos, algo que no nos gusta es el cambio. No nos gusta, ¿no? Por ahí algunos de mis grandes senseis dicen que es algo así como quitarnos la piel, como cambiar de piel. El cambio es doloroso. Por eso es que no nos gusta. Ajá. Y el cambio siempre va a venir siempre va a venir con ello una crisis. Ajá. Viene una crisis. La situación ante esto, ante este cambio o ante esta crisis es cómo la voy a vivir yo. Ajá. Aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Es un ajuste, es un reajuste. La cuestión es cómo nos vamos a ajustar. Si nuestro ajuste lo vamos a hacer de una manera creativa, de una manera que nosotros tengamos la capacidad de subir, o lo vamos a hacer de una manera neurótica. Ajá. Por ninguna forma vamos a volver a ser los mismos. No hay manera. Simplemente desde las cuestiones de relación, ¿no? No vamos a poder, bien decía la maestra Rosy, pues no vamos a poder apapacharnos, ¿no? Entonces, muchas situaciones que vamos a ver cómo las vamos a vivir. Ajá. Y es muy importante que nosotros hagamos conciencia de qué quiero yo para esto. Ajá. Si me voy a ajustar hacia una parte creativa, de aprendizaje, de resiliencia, o me voy a ajustar hacia la parte neurótica. ¿Cómo sería un ajuste desde la parte neurótica? De alguna manera, aislarme, decir no porque me voy a contagiar. Ajá, decir no, yo no quiero convivir más porque me puede pasar esto. Ajá, o mi situación económica me ha llevado a la quiebra y a la ruina. Entonces, es muy importante cómo vamos a enfrentar este cambio. Ajá, el cambio es doloroso para el ser humano, ya que nos pide un reajuste en lo dinámico y en lo mental. No sé si ustedes lo vivieron, pero cuando nos mandaron a nosotros al confinamiento, su servidora y muchas personas dijimos, pues qué padre, voy a estar en mi casa, ¿no? Voy a estar en mi casa y voy a estar más descansadita, y pues no fue así. No fue así, ¿no? A fin de cuentas, es natural y normal que todos en estos cambios, experimentemos estrés, cansancio y desánimo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nuestro cerebro se está adaptando a nuevas dinámicas y a nuevas rutinas. Ajá, pongo un ejemplo, desde otra esfera. Es algo así como, por ejemplo, cuando vamos de vacaciones y ya, ¿no? Aunque vayamos cerca, ya llegamos medio cansadones. Ajá, no sé si les ha pasado, pero llegamos un tanto cansados y dicen, no, bueno, pero pues, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque obviamente el cerebro está acostumbrado a llevar una rutina diaria, ¿no? A desayuno, comida, cena, bla, bla, toda esta dinámica, ¿no? Cuando nosotros cambiamos esa dinámica, aunque sea para algo placentero, la mente requiere otros esfuerzos y abrir otros caminos mentales. Entonces, esto es lo que nos ocasiona el cansancio, el desánimo y el estrés. Ajá. Entonces, tenemos que estar atentos a que al ajuste de esta nueva realidad lo vamos a vivir. Ajá. Es natural. Por eso es muy importante que lo hagamos consciente, que nos entendamos, para transitarlo de mejor manera. Ajá. Entonces, es muy importante esta parte, ¿no? Hacer consciente cómo me estoy sintiendo, comprenderme y decir, bueno, pues sí, me siento un poco más cansada, claro, pues el cerebro se está acostumbrando a todo lo nuevo, ¿no? Ahora, la manera como enfrentemos este nuevo cambio, el que viene, nuestra nueva realidad, desde mi término también creo que es más preciso, es la capacidad de flexibilizar nuestros pensamientos. Ajá. Aquí tendríamos que empezar a pensar, ¿qué tan flexible soy? Ajá. O si soy muy rígido en mi manera de ver las cosas o en mi manera de ver las experiencias. Ajá. Hacer consciente lo que pienso. Ajá. Por ejemplo, yo puedo pensar ante una nueva realidad, ¿no? Híjole, es que, no sé, a lo mejor de la nada me llaman de la universidad para la que trabajo porque mi clase es práctica y le están dando preferencia a las prácticas. Entonces, mi pensamiento automático, porque aparte el pensamiento llega de manera automática, yo puedo decir, ¡ah! Me voy a contagiar. Me voy a contagiar. Me voy a contagiar.
Ajá, entonces, ese pensamiento, pues me va a llevar a algo. Ajá, ahorita vamos viendo para qué. Ajá. Me va a llevar, obviamente, a que yo me empiece a sentir incómoda, ajá, que me empiece a sentir mal, que me empiece a sentir, a lo mejor hasta con ansiedad, ajá, hasta así como, híjole, es que, ¿cómo le voy a hacer? O mejor de plano no voy, doy de baja la materia, o sea, ¿cómo voy a ver? Entonces, primer punto, es muy importante que yo haga consciente el pensamiento que pueda tener. Ajá. Dentro de estos tipos de pensamiento que hay, ajá, existen 12 modelos diferentes de distorsiones cognitivas, así se llaman, distorsiones cognitivas, sesgos cognitivos o lo que yo llamo pensamientos gusano. Ajá, los pensamientos gusano a mí me ayuda mucho porque ese término me ayuda mucho para que los pequeñitos puedan entender, ay, ese es un pensamiento gusano, sí, ese es un pensamiento gusano. Es un pensamiento que no te sirve más que para crearte un malestar. Entonces, son 12, sin embargo, los que se han visto más marcados en este confinamiento y los que vemos venir hacia la nueva realidad son los siguientes: el negativismo, las fantasías catastróficas y el victimismo. Ajá, pongo un ejemplo. Es que si me llego a contagiar, a mí me va a ir muy mal. Me va a ir muy mal, muy, muy mal, ¿no? Simplemente pongámoslo. ¿Cómo se siente estar con una persona negativa? Ajá. Cuando nosotros estamos con una persona negativa, no sé ustedes, pero a mí me pesa. Ajá, me desgasta. Precisamente pues porque es su mundo, es su realidad y bueno, ajá, pero es su manera de pensar. Ajá. Me paso al siguiente, una fantasía catastrófica. Una señora me decía, es que Gaby, ya se viene la pandemia. Ajá, ya está la pandemia. Mi esposo va a tener que salir a trabajar, y seguramente se va a contagiar. Y como se va a contagiar, va a perder el trabajo. Y como va a perder el trabajo, me voy a tener que ir a vivir abajo de un puente con mis hijos. Ajá. Las fantasías catastróficas se van como hilo de media. Así, ¡fum! Ajá. Cuando menos nos damos cuenta, ya hicimos una novela que La Rosa de Guadalupe se queda corta. Ajá, ya nos planteamos el peor escenario. Ajá, y no nos ayuda. Ajá. En este tipo de pensamiento de la fantasía catastrófica surgen de manera impresionante la ansiedad, las paranoias, los problemas de sueño, ajá, y los trastornos de hábitos alimenticios. Ajá. O sea, ¿empiezo a comer de más o empiezo a comer de menos? Ajá. Entonces, hay que ser conscientes de lo que yo estoy pensando. Ajá. Me paso al siguiente. Es que si yo les contara, mi vida es tan triste, tan triste. Fíjense que mi vida es tan desgraciada. Siempre me ha ido tan mal, que imagínense ahora en la pandemia. No, hombre, todo mal. Ajá. Mi marido me dejó. O sea, todo un speech, ajá, de una persona que se victimiza. Que seguramente, si ustedes revisan a su alrededor, van a empezar a decir, ay, pues sí, mi comadre es bien víctima, ¿no? Ajá. Mi hermana, se me ocurre, híjole, se va mucho a la fantasía catastrófica. O yo, ¿no? También yo puedo decir, híjole, soy revíctima. Ajá. Entonces, ¿cuál es el problema de estos? Que, y repito, son 12, pero ante esta situación nada más estoy tocando 3. Imagínense, hay personas que manejan los 12 sesgos cognitivos en un solo discurso. Ajá. Entonces, bueno, aquí viene como esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer consciente qué es lo que estoy pensando. Ajá. ¿Qué es lo que estoy pensando? También recordar que todos este tipo de pensamientos nos llegan de manera automática. Ajá. Ya están en nuestro inconsciente. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta manera de pensar? Pues ahí les va. Porque son pensamientos aprendidos. Ajá, ajá. Son maneras de pensar aprendidas.
Si yo, por ejemplo, tengo hijos pequeños, y yo les suelto el speech de la fantasía catastrófica, nada más quiero que pensemos en cómo lo va a vivir ese niño. Con miedo, con angustia. No, hijo, es que te vayas a contagiar, hijito de mi vida. No, 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 tú no sales. Y lo tapo, le hago, y le digo. El niño va a ir con toda la angustia. Y la angustia no es del niño, la angustia es de la madre. Entonces, por eso es bien importante que nos detectemos nosotros, porque nuestros hijos lo van a absorber de una manera impresionante. Voy bien, ahí va. Siguiente. Esto, a partir de estos pensamientos se genera una emocionalidad, una parte de emocionalidad, y bueno, puede ir desde el miedo, la angustia y la incertidumbre. El miedo es una emoción que lo que me pide es que me proteja. Entonces, tenemos que tener la dosis necesaria de miedo, porque si no tengo la dosis necesaria de miedo, voy a salir sin cubrebocas. O voy a andar, véngase, comadre, hace mucho que no la veo. Y no me voy a cuidar. Entonces, tenemos que tener nuestro nivel de miedo ajustado. La angustia es un sentimiento, no es emoción, es sentimiento que nos sirve para planear. Nada más hay que tener cuidado porque la angustia es subjetiva. Es un sentimiento, por ejemplo, la señora que ya se veía debajo del puente viviendo con sus hijos, ese no es miedo, es angustia. Es algo fantasiado. La incertidumbre, que es uno de los sentimientos más grandes que ahorita están dando. ¿Por qué? Por la situación económica que estamos viviendo. Por los retos en la economía. Entonces, es una emoción que lo que nos hace es sentir la falta de control. ¿Qué podemos hacer con la incertidumbre? Vivir en el hoy. Vivir en el hoy. Decir, bueno, la situación económica del país es difícil, pero hoy tengo que comer, hoy tengo gas, hoy tengo internet, hoy tengo luz. Eso al cerebro le da dando una sensación de que las cosas están en control. Y yo lo voy tranquilizando. Hay muchos tipos de crisis. Hay muchos tipos de crisis y necesitamos ver cómo los vamos a enfrentar. Me paso a esta, que son las estrategias, y termino. Las habilidades internas y las habilidades externas. Las habilidades internas son estas que les estoy diciendo, hacer consciente el pensamiento, la emoción y cómo me estoy comportando hacia eso. Y las habilidades externas. Necesitamos empezar a tener nuevas maneras de contacto. Necesitamos empezar a aprender a sonreír con la mirada. Necesitamos empezar a ver cómo le vamos a hacer. Si yo quiero abrazar a alguien, solo es abrazándome yo misma. Necesito empezar a ver qué onda, cómo voy a manifestar mi afecto desde otra perspectiva. Una alta escucha. Venimos lastimados todos de la pandemia, todos. Entonces es importante que nosotros escuchemos al otro o que nosotros tengamos a alguien que nos escuche. Conste que estoy diciendo que nos escuche, no que dé su opinión. Entonces se vale decir, solo escúchame, no quiero opinión, solo escúchame. Y ya ser consciente qué es lo que necesita el otro y qué necesito yo. Entonces agradezco mucho la participación, la oportunidad que me dieron de estar aquí y bueno, espero las preguntas en el chat. Gracias. Muchas gracias, maestra Gaby. Agradecemos su participación. Gracias, y bueno, damos paso entonces a la sección de preguntas y respuestas y les reitero que en la barra inferior central aparece un icono con preguntas y respuestas. A toda la audiencia les pedimos por favor que escriban las mismas, así como a quién va dirigida. Y al mismo tiempo les informo que en un momento más nuestro apoyo de tecnologías, el licenciado Freddy, a través del chat escribirá el link para que si ustedes así lo deseen, soliciten su constancia de asistente a este foro. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces damos paso a la sección de preguntas y respuestas
con la doctora Rocío. Adelante, doctora Rocío. Muchas gracias, doctora Almadelia. Bueno, pues miren, en lo que alcancé yo a ver, si estoy correcta, fueron básicamente dos preguntas. Una era, ¿cómo involucramos de manera armónica a los miembros de la familia? Y bueno, la verdad es que sí, yo debo de admitir que inclusive yo, que soy doctora y tantos años trabajando, he batallado muchísimo y a veces hasta digo en casa de herrero hasta donde palo, porque imparto las materias de comportamiento humano, de trabajo en equipo, de muchas cosas, y resulta que en casa eso es muy difícil de aplicar. ¿Qué les puedo recomendar? Lo primero es la comunicación, el diálogo. Yo creo que era lo que yo les decía a mis hijos hace rato. El viernes, sin que nadie me ponga excusas ni pretextos, vamos a tener una jugada de dominó en la casa, porque vamos a convivir de una manera diferente. ¿Para qué? Para evitarnos fricciones, para entender que también podemos estar alegres, contentos y demás. Entonces, hay que buscar esos espacios para que en esos espacios, cuando ya estás relajado, cuando no estás tú ni en tu campo de, como decía Gaby, a lo mejor de víctima, de que estoy trabajando y tengo la comida y tengo que hacer esto y me están tocando el timbre y ya trajeron el súper. No, hazle ver a la familia, comunícale todas las necesidades, inclusive si yo como administradora lo pondría, haría hasta roles. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué actividades están involucradas? ¿Y en qué puedo delegar? Algo que tenemos las mujeres muy mal implantado en nuestro chip es que si no hacemos las cosas nosotros, los demás no las van a hacer bien. Y bueno, acepta que a lo mejor la primera vez el huevo revuelto no va a estar bien cocido o va a tener mucho aceite, pero acéptalo. Entonces, yo sí les recomiendo comunicación, aprender a delegar, quitarnos esa parte que ponía ya en la diapositiva, la estrellita, o la imagen de la Mujer Maravilla que resuelve todo. No, eso no nos ayuda mucho. Otro tip que le ponía yo a la persona que me hacía la pregunta es vistámonos con ropa de oficina. Porque si tú bajas con chanclas, en pantufla o en pants y te pones el delantal, automáticamente le estás mandando el mensaje a tu esposo, a tus hijos, a los que viven contigo, pues aquí está el ama de casa que va a resolver todo. Entonces, pues no. Y yo algo que también les hice a ellos, sabes que no te quiero en pijama en el comedor. Si ahí es donde estás trabajando, baja con ropa sport, pero baja con ropa de trabajo. Entonces yo creo que es entender muy claro los roles que tenemos y poco a poco ir asignando esas funciones y aprender a decir cómo nos sentimos. Estoy agobiada, estoy cansada, por favor. Yo, por ejemplo, ahorita sí les dije, ¿saben qué? Durante 3 horas no cuenten conmigo. Va a venir esto, va a venir aquello, lo pagan, lo hacen, lo dan. Vean cómo lo resuelven. Entonces es poco a poco. Obviamente con niños es muy complicado. Si son niños pequeños, pues de acuerdo a su edad. Pero desde chiquititos podemos ir enseñando a que guarda tus juguetes, a que lleva tus calcetincitos a la ropa sucia y todo lo demás para irnos quitando de ese lugar. Bueno, la segunda pregunta que a mí me formularon es la técnica 40-20 y sí les quiero compartir que cuando a mí me llegó yo dije, gracias. Fue una alumna del doctorado que alguna vez haciendo catarsis en la clase preguntamos eso. Yo particularmente sí reconozco que padezco un poco el síndrome de déficit de atención y que con mucha facilidad me disperso y entonces un ratito estoy en el trabajo en la oficina, otro ratito estoy tendiendo la cama y otro ratito estoy haciendo la lista del súper y al final de cuentas no hago nada bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que ella me aconsejó es que son 40 minutos en donde tú dices, estos 40 minutos, digamos, son para preparar mi PowerPoint de este panel. Y hago mi celular a un lado, lo pongo en silencio, no se va a caer el mundo y estoy concentradísima haciendo mi presentación. La voy a terminar muy rápido. A lo mejor de otra forma, sin ese esfuerzo de concentración me iba a llevar 1 hora, 20 minutos. Ya te quedaron 20 minutos. Entonces sí, agarra tu celular, contesta el chat, ve un ratito el Face, o bájate a tomar tu cafecito y regresas a los 40 minutos. Otro punto paralelo con la Agenda 40-20 es que hagas tu programación del día. O sea, 40 minutos para mi panel, mi PowerPoint del panel.
20 minutos para, ya nació un sobrinito, para escribir y ver cómo está lo del sobrinito, tal, 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 tal. Otros 40 minutos para atender, estoy en una mesa de un congreso, mandar información a los ponentes. Y así tú vas poniendo, pero vas poniendo y trata de respetar que esos cajoncitos que hiciste de 40 minutos cumpla lo que te prometiste en esos 40 minutos. Y verán que sí se le hace a uno un poco más ligero, más agradable y se va volviendo uno como más eficiente, porque perdemos mucho tiempo dispersándonos y tratando de hacer 2 o 3 cosas a la vez. Mejor una bien centrada y después en esos 20 minutos tenemos disponibles para otras cosas más placenteras. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que esas fueron las 2 que a mí me llegaron. Sí, doctora Rosy, muchas gracias. Muchas gracias por esta contribución. Y si me permiten, entonces, maestra Leti. Con gusto, claro que sí, maestra. Agradecemos las respuestas brindadas por la doctora María del Rocío Gómez Díaz y rápidamente cedemos el micrófono a la doctora Belén Benumea Baena para que de igual forma nos enriquezca con su respuesta a las inquietudes que nos acercaron los asistentes y con respecto a la exposición de su tema. Adelante, doctora, y muchas gracias. Gracias. Fueron 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es su punto de vista? ¿La corresponsabilidad familiar para la igualdad lo podemos lograr más eficazmente si las leyes laborales también son reformadas? Ya que en algunas ocasiones los empleadores no comparten o entienden que cada familia debe atender en su hogar. Claro que sí, definitivamente, pero eso sería un escenario ideal, óptimo. La verdad es que desde el género, la perspectiva de género y las prácticas feministas aplicadas a la realidad, todavía falta mucho, mucho por hacer. Afortunadamente ya se crearon las unidades de género a nivel estatal, hablando concretamente de nuestro estado, que se están encargando precisamente de difundir este tipo de procesos, de sensibilizar y de formar, capacitar a las personas para que en un futuro, esperemos no muy lejano, pero podamos también incluso apostar a unas reformas de las leyes laborales, ¿no? Es paso a paso, vamos avanzando. Ya el hecho de que tengamos foros sobre género, ya el hecho de que tengamos conocimiento sobre qué es género y todo lo que deriva, y que las personas por voluntad, incluso eso es resaltable, por voluntad propia decidan incursionar en talleres, en capacitaciones con perspectiva de género, es un gran logro. Entonces, sí, sería lo ideal, sin embargo, todavía va a faltar, pero ahí vamos, paso a paso, como sociedad. Y la segunda es, doctora Belén, ¿la corresponsabilidad familiar realmente es posible? Sí, con la participación de todas y todos al interior del hogar, con una conciencia de género, con trabajo permanente. No es fácil, trabajo permanente de reeducación y de construcción de esta cultura patriarcal. Si se puede. Conozco a varias compañeras y compañeros que ya lo llevan desde hace varios años y pues son hogares empáticos, libres de violencia, en la medida de lo posible, ¿no? Y es un ejercicio permanente de reeducación y de información aplicada. Serían las preguntas, serían las respuestas que me llegaron. Gracias. Muchas gracias, doctora Belén. Muy interesantes las preguntas y efectivamente solamente rescato un poco de usted efectivamente, vamos paso a paso, pero ya empezamos. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, entonces ahora le damos el uso de la palabra a la maestra Gaby. Maestra Gaby, tenemos bastantes preguntas para usted. Con mucho gusto me dice usted si las ha visto. Seguramente así es. Maestra, no las alcanzo, no las he localizado. En su barra inferior, maestra Gaby. En el chat, ¿no? Pero estoy ubicada en el Al lado del chat aparece un icono que dice preguntas y respuestas. Ahí sí le da clic. Ya lo encontré. Y ahí hay muchas dirigidas a usted, maestra Gaby. Bueno, aquí nos pone, por ejemplo, nos preguntan qué se puede recomendar para concientizar el cómo somos. Ajá. Es muy importante que nosotros tengamos consciente la etapa de vida en la que estamos, primero que todo. Ajá. Cada etapa de vida tiene sus propias necesidades. Ajá. Y sus propios retos a enfrentar. Por ejemplo, los niños necesitan de alguna manera sentirse protegidos. Ajá. Necesitan sentirse protegidos y necesitan sentirse cuidados. Ajá. Los adolescentes lo que necesitan es a sus pares.
a sus grupos. Ajá. Entonces, por eso es que con los adolescentes, pues de alguna manera le batallamos un poco más, porque para ellos es importante, más que para un adulto, las relaciones. Ajá. Como adultos jóvenes, ajá, lo más importante para ellos es dar su paso a la independencia. Ajá. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que ante estas situaciones los adultos jóvenes han como de alguna manera visto truncado su manera de independizarse, y ellos es lo que necesitan ahora y lo que también están batallando. Ajá. Como adultos medios, lo que necesitamos es de alguna manera, pues, volvernos a sentir hasta cierto punto jóvenes, ajá, y volver a tener, pues, otras maneras de relacionarnos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que a eso, a nosotros, a nuestra edad, eso nos pasa. Y los adultos mayores, lo que más necesitan ahorita es sentirse acompañados, porque la etapa en la que están requiere muchos cambios y muchas situaciones de dependencia en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que con este muy largo panorama, podemos empezar a ver quién soy yo hoy. Ajá. ¿Quién soy yo hoy? Ahora, es importante también que tomemos en cuenta los diferentes crisis que estamos viviendo. Ajá. Las crisis, la que estamos viviendo ahorita tendría una connotación de una crisis contextual, ajá, que es una pandemia, y esta crisis pues es nos va a pasar a todos, la tenemos todos. Ajá. Hay otro tipo de crisis, que son las crisis agudas, y que también las estamos viviendo. Ajá. Las crisis agudas son, por ejemplo, los robos, el secuestro, cuando tenemos una persona hospitalizada, que a fin de cuentas nos ha pasado mucho, ajá, un familiar que haya muerto, por ejemplo. Todo esto, pues también son crisis agudas. Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo consciente, ajá, todo lo que somos hoy, ajá, y todo el cóctel de circunstancias por las que estamos atravesando. Por ejemplo, aquí estoy leyendo, ¿no? Que cómo podemos hacerle para que las chicas, mis hijas, sobrelleven el encierro. Si son adolescentes, hay que ayudarles a favorecer, pues, las reuniones en Zoom, ¿no? Las reuniones virtuales, todo esto, para que ellas no se puedan sentir tan aisladas, porque es lo que su edad está requiriendo. Ajá. La necesidad de uno mismo, dice aquí por aquí, de uno mismo me lleva a no escuchar y a dar mi opinión. ¿Qué me recomienda hacer para realizar una escucha consciente? Para que yo pueda hacer una escucha consciente, primero que todo es que yo haga consciente qué emoción tengo. Yo. Ajá. Estoy enojado, estoy triste, tengo miedo. Ajá. Cuando yo primero soy consciente de la emoción que tengo, puedo también darme cuenta de lo que yo estoy necesitando en este momento. Ajá. Cuando yo hago consciente lo mío, voy a tener mejores capacidades para yo escuchar al otro. Ajá. Y preguntarle al otro, ¿y cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Ajá. Después de que el otro puede verbalizar cómo se siente, ajá, tan después podríamos preguntar, ¿y qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué estás necesitando? Este manejo de comunicación, de hecho, viene en la literatura de comunicación no violenta, tendría que hacerse un hábito en las familias. Ajá, tendría que hacerse un hábito y empezar a hacer músculo. Ajá, empezar a hacer músculo y empezar a ejercitar estas maneras de comunicación sana, de buenos entendimientos, de empatía. Ajá, ahora, hacia nuestros escenarios laborales, por ejemplo, ¿no? Hacia nuestros escenarios laborales, realmente no sabemos qué puede haber pasado con la persona. ¿Qué he escuchado yo? Ajá. Familiares muertos, obviamente, por la situación, donde no hubo una ceremonia como estábamos acostumbrados, ajá, simplemente ya no vieron al familiar, que ese familiar era el padre de familia y ahora esa familia se tiene que reajustar, ¿no? La mamá se tiene que ir a trabajar, la situación económica de la familia va a cambiar. Y entonces, si esa persona, esa mujer se acerca a mí, ¿qué necesitará esa persona? Tal vez lo único que necesita es escucharse, que la escuchemos. Ajá, no que demos nuestra opinión.
es muy importante que nosotros cuando vamos a recibir un diálogo de estos, primero pensar si sí estoy dispuesto a darme en esa comunicación. Y si sí, bueno, pedirle a la persona, ¿y qué necesitas? ¿Que te escuche o que dé mi opinión? Solo que me escuches. Ah, bueno, pues órale, ¿no? Y de igual forma yo, ¿no? Si yo también tengo una situación así, decirle a alguien que yo considere que es un espacio seguro, decirle, oye, tengo un problema, tengo una situación, solo necesito que me escuches. Porque regularmente cuando nosotros estamos en estos diálogos, entramos en angustia, nos asusta. El dolor del otro nos asusta. Entonces, ante ese susto, empezamos, ya, no llores, ya va a pasar, no, ya, se va. Y no, a lo mejor lo que la persona necesita es ser escuchada. Entonces, bueno, esa es una manera que podemos hacer hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia y hacia nuestros entornos, ¿no? Es importante también, creo yo, que seamos empáticos, flexibles, sin ser permisibles con nuestros alumnos, ¿no? También, porque no sabemos cómo han vivido todas estas situaciones, porque también tenemos que tomar en cuenta que la violencia en la familia subió con todo esto. Entonces, es muy importante que nosotros, pues sí demos un tanto de espacio a los alumnos a que podamos nosotros observar cómo están ellos, cómo están viviendo todo esto. Técnicas para aprender a delegar. Si quieres, Gaby, esas las puedo manejar yo si gustas. Vas, Rosy. ¿Sí? Sí, bueno. Adelante, con todo. Aquí yo les hice una listita, no sé si me pueden dejar compartir. Bueno, si no se las voy a leer. Betty, ¿nos apoyas, por favor? No importa, miren, yo que aquí como delegar, les hablo, bueno, ¿por qué me gustó tomar esta pregunta? Porque la delegación es algo que se enseña mucho en administración de recursos humanos. Hay un principio básico en administración que dice que la responsabilidad se delega, la responsabilidad se delega y la autoridad se comparte. Entonces, a ver, voy a ver si les puedo compartir la pantalla. Aquí está, sí la ven, ¿no? Entonces, traté de pensar en cómo esta delegación que se lleva en las oficinas, en los trabajos, la podemos llevar aquí en nuestros hogares. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es identificar las tareas, priorizarlas y especificar los requerimientos. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en casa al principio nos peleábamos mucho por si toda la casa es muy grande y si barrerla, trapearla y demás. Y llegamos a la conclusión que no necesitábamos barrer y trapear todos los días, pero que lo que sí se tenía que hacer todos los días era mantener la cocina y los baños limpios. Entonces, hay que identificar las tareas, hay que priorizarlas y ya decimos qué necesitamos. Otra que no podía esperarse era regar las plantas, porque si no se nos iban a secar nuestras plantitas. Entonces, en función de eso dijimos, vamos a elegir tareas y tiempos. Entonces, pero empezaban, es que yo ayer lavé los trastes. Le dije, sí, pero aquí somos 5 adultos comiendo, desayunando y cenando, son 21 veces a la semana que se lavan los trastes y hay que entenderlo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, bueno, yo lo voy a hacer tal día, tal día, tal día. Si tú dejas que elijan, eso también los vas a sentir bien, pero hay que buscar que sea equilibrio, porque si no, te va a empezar el hijo. Oye, pero ¿por qué a fulano le tocó más que a mí? O a mí me tocó más que a fulano. Yo me llevé 2 horas lavando la cocina y él nada más en media hora regó las plantas. Bueno, entonces altérnense. Un día tú lavas los trastes y un día él lava las plantas y poco a poco, yo creo que esto es prueba de ensayo y error. Tenemos que irnos. Tenemos que buscar ese equilibrio en las labores delegadas, ver que más o menos a todo mundo le va a tocar igual. Lo que les comentaba hace ratito, tenemos que aceptar los resultados. Al principio no lo van a hacer bien, pero la segunda o la tercera vez va a salir maravilloso. Y una vez que tú
que esa persona aprendió a hacer esa labor que no hacía, muchas veces hasta les da un sentido de, les eleva su autoestima y se sienten felices porque ya saben hacer un desayuno, porque ya saben hacer alguna actividad que anteriormente no hacían. Entonces, bueno, es aprender a tolerar que el hot cake va a salir medio chueco, que bueno, pero está bien sabroso. Otro punto es no abandonar. Si yo estoy dando labores domésticas y ok, como ama de casa me estoy sintiendo muy agobiada, pero no porque te dije, ok, te toca hacer el desayuno, significa que yo no me pare por la cocina y ver si lo está haciendo bien o dónde está la miel maple y te oriento dónde están las cosas y los utensilios. Hay que dar ese apoyo también. Y algo bien importante para que nos funcione la delegación es que hay que saber agradecer, hay que saber felicitar y hay que reconocer los esfuerzos. México es una cultura de crítica, somos finos y buenos para decir, es que esto está mal, ya viste, los platos no los lavaste bien, les quedaron grasas, les quedó esto pegado. ¿Por qué no dices, ay, qué maravilla, mira, no hay trastes sucios, aunque después tú tengas que lavar 2 o 3? No sé si me estoy explicando, pero es esa parte. Yo creo que poco a poco y quitarnos esa, es algo que tenemos que aprender a desprendernos y a dejar de sentir que si no lo hacemos nosotros no va a estar bien hecho. Ya con eso dejo de compartir. Muchas gracias. No sé si tú quieras añadir algo, Gaby, en la parte psicológica de la delegación. Yo lo hablé como administradora. Gracias. ¿Sí? ¿Puedo? Alma, doctora Alma, ¿sí? Bueno. Por supuesto, maestra Gaby, adelante. Es muy importante que nosotros esto lo veamos como una oportunidad para fortalecer los hábitos en la familia, ¿no? Nuestros hijos, hablo más o menos porque yo creo que todos estamos en la misma generación, nuestros hijos han estado creciendo de una manera tal vez muy cobijada, ¿no? Muy cobijada. Yo escucho mucho de los padres, es que no valoran, no valoran porque no lo han vivido, ¿no? Entonces, esta parte de delegar es de alguna manera ayudarlos a que ellos asuman las responsabilidades del hogar. Ajá, que es fundamental para el desarrollo psíquico de los jóvenes. Ajá, esas habilidades que construyan en ese delegar les va a ayudar mucho para la vida. Ajá, porque la familia, el contexto, el hogar es estructura. Ajá, entonces, uno puede decir, ¿y qué va a aprender mi niñito lavando trastes? Hacerse responsable. Ajá, de lo que él hace, ¿no? Entonces, más bien yo creo que tendríamos que pensar ¿qué nos pasa a nosotros que no podemos delegar? Ajá. ¿Qué nos pasa a nosotros? Tal vez entro en angustia. Ajá. Tal vez entro en culpa. Ajá. Entonces, es muy importante que hagamos nosotros estos hábitos que a fin de cuentas son lo que van a fortalecer a nuestros hijos, ¿no? Y la colaboración en la familia, que es fundamental. Y también quiero tomar otra pregunta que está aquí en el chat, donde me dicen que cómo trabajar alguna técnica para las fantasías catastróficas. Uh-huh. Las fantasías catastróficas es uno del tipo de pensamiento que más atrofia nuestra manera de vivir. Nos limitan muchísimo para emprender proyectos, para salir, para relacionarme con otros. Entonces es muy importante que primero que todo yo las detecte. Ajá, que yo lo pueda ser consciente. Tiendo a ser catastrófico. Ajá. Las fantasías catastróficas se van a activar mucho más cuando estoy en situaciones de estrés, cuando estoy enfermo o las mujeres cuando estamos en nuestro periodo. Ajá. Entonces, si lo revisamos, nosotros ahorita ya por ende ya tenemos cierta cantidad de estrés. Ajá. El confinamiento, la pandemia, la incertidumbre económica, más lo que traigamos ya interno, ¿no? Entonces, se van a activar más. Ajá. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? Ajá. Respirarla. Ajá. Darme cuenta de la emoción que tengo, que es miedo, regularmente. Ajá. Y empezar a pensar si fue la manera como a mí me presentaron mis padres el vivir una situación complicada. Uh-huh. Por ejemplo, mi madre, equivocadamente, decía en algunas situaciones, ya está lloviendo. Entonces, seguramente el agua se va a meter por la gotera
y seguramente nos vamos a inundar. Ajá. Así lo entendí yo, ajá, que ante un fenómeno, ajá, era vivirlo con angustia y muy catastrófico. Lo curioso fue que nunca nos inundamos. Nunca nos inundamos. Ajá. Entonces es muy importante que nosotros estemos muy conscientes de si fue aprendido. Ahora, también tendría mucha relación con eventos de mi experiencia que a lo mejor no me esperaba. Por ejemplo, un asalto, un secuestro, una violación, ajá, que eso sin querer me va a reactivar, ajá, el catastrofismo, porque mi interno configuró que va a pasar algo malo, que va a pasar algo malo, ¿no? Entonces, si yo estoy detectando que mi pensamiento está muy sesgado a las fantasías catastróficas, yo creo que es muy buen momento de echarme un clavado, de hacer una introspección, porque lo que tengo que sanar no es lo de ahorita, es lo de allá. Ajá. Y tal vez se desarrolló un estrés postraumático. Ajá. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de quiénes somos, ajá, de cómo es que hemos llegado al momento de hoy, ajá, quién soy yo hoy y qué onda con mi manera de pensar. Entonces, aquí están algunas técnicas que les puedo compartir. Gracias, maestras. Gracias. Doctora Marisol, si hay un poquito de tiempo, me gustaría contestarle, a la doctora Almadelia, perdón, a Marisol de la Cruz, que pregunta, ¿cómo hacer que la familia no te deje responsabilidades? ¿Cómo saber qué decir ante la solicitud de favores, padres, hijos y esposo? Sí, adelante, doctora. Sí, mire, yo creo que coincido totalmente con Gaby, que la verdad hemos sido madres muy, muy protectoras, que hemos sido, inclusive, e insisto yo mucho en esa parte de que aprendamos a apoyar, pero no a cargar, que de repente nos pide un favor y lo cargamos completamente. Yo les voy a platicar, el día de ayer tuvimos un acontecimiento feliz en la familia. Nació el hijito de un hermano mío que tenía muchos años deseando ser padre y bueno, ha sido todo un suceso. Ella es en cesárea, mis padres ya no viven y bueno, auxiliando en el hospital, ayudando a los nuevos papás y todo. Y hoy sale ella, yo me levanté temprano a hacer un caldo de pollo, arroz para que pasen por comida cuando salga del hospital. Y se acerca mi hijo a la cocina, que tiene 30 años, y me dice, mamá, ¿me haces de desayunar? Le dije, no, hijo. Y se quedó como diciendo, ayer te fuiste todo el día. Le dije, ¿sabes qué, mi amor? Le dije, tengo foro al rato, estoy preparando comida para la casa de tu tío, tal, 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 tal. Es más, te toca hacerme de desayunar. ¿Crees que puedas hacer mi desayuno? Y me ayudó a hacer mi desayuno. Entonces, es esa parte, ¿cómo lo vamos a manejar? No es el reclamar, no es el enojar, es simplemente poniendo realidades y en un momento dado saber decir no, porque eso es algo que también nos falla mucho a las mujeres. No, decimos no. Entonces, no decimos estoy exhausta. Nos duele la cabeza y nos tomamos una aspirina y seguimos esperando a que haga efecto y todo. A un hombre le duele la cabeza, se toma las aspirinas, va y se mete a la cama, se tapa, se encobija y demás. Entonces, pues en la medida en que nosotros nos reconozcamos y nos demos valor y sepamos también decir no y también pedir esas ayudas para que no nos dejen tantas responsabilidades, bueno, otra, también con el papá del bebé. Ya le hice algunas compras que ocupaban todo, y de repente me pone, oye, es que fíjate que nos falta esto y esto y esto y esto. Dije, mira, puede ser después del foro o si no, existe la alternativa de pedir a domicilio a la farmacia. Entonces, quitémonos esa parte, pero hay algo, no quiero abusar de la palabra, pero yo creo que Gaby también coincidirá y la doctora Belén. Nos han enseñado mucho con esta parte de culpa, con esta parte de obligación, en que la mujer tiene que estar siempre por todo y para todo. Y entonces, ya es tiempo, si no queremos, mi consejo para esta persona que pregunta, Marisol, no lo vas a poder lograr de la noche a la mañana, Marisol. Hay que ir poco a poco, como que desvaneciendo, desdoblando esas dinámicas erróneas que hemos hecho, porque yo lo he hecho, yo estoy agotada, estoy cansada,
curso a veces con depresión, con ansiedad, con muchas cargas emocionales. ¿Por qué? Porque te saturas, porque tu cuerpo se llena de cortisol, porque no le das tiempo de generar dopamina, porque muchas cosas. Entonces, cuidémonos y aprendamos a decir no. Y aprendamos también a ser tolerantes. Yo bajaba y veía una mancha en el piso y corría por el trapeador. Ahora la veo. ¿Quién quiere limpiar la mancha? ¿O hasta cuándo se va a quedar? El coaching también es bueno, preguntar. Y con eso nos podemos ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Pues agradezco muchísimo sus intervenciones, sus exposiciones. Nos dejan mucha reflexión y lo comentábamos cuando hicimos la planeación del foro. Justamente eso es lo que buscamos, que tengamos igualdad, ¿no? Que promovamos la igualdad desde nuestro propio microcosmos, que en este caso es la familia. Y definitivamente cada uno de nosotros tenemos un rol importante. No por ser mujer tenemos un rol más importante, ni por ser hombre lo tiene más importante. Todos tenemos un rol importante y todos somos parte de este microcosmos. Rescato, reeducar, ¿no? Reeducarnos en esta parte de colaborar, contribuir, ¿no? Y viendo, decían, no es ayudar, ¿no? Es una corresponsabilidad familiar. Y agradezco de verdad todas sus intervenciones. Si me permiten, tienen muchísimas felicitaciones en el chat a nuestras 3 expositoras. Les felicitan por los temas. También les felicitan por ser escuchadas, ¿no? Lo que justamente hablábamos. Muchísimas gracias. También aprovecho, sé que la doctora tiene un compromiso. Doctora Hilda, aprovecho para agradecerle todo el apoyo que nos ha brindado. Muchísimas gracias por apoyar estas iniciativas, estos foros y por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por todo su apoyo. Y les reitero, la FAPAOM es su casa. Estamos abiertos a participar, a colaborar, a trabajar en equipo. Muchísimas gracias por su apoyo. A la maestra Leti también, si me permiten, le agradezco también su apoyo, como siempre, incondicional, maestra Leti. Muchísimas gracias. También a todos nuestros compañeros del comité ejecutivo, a todos los administrativos y a todos aquellos y aquellas que no son o que no pertenecen a la comunidad afiliada a la FAPAOM. Muchas gracias por acompañarnos y no me resta más que agradecerles. Muchísimas gracias. Tenemos mucho que aprender, muchísimo que aprender, mucho que poner en práctica para alcanzar esa igualdad de género que tanto buscamos y tenemos un gran reto que hacer. Muchísimas gracias, les agradezco y estoy a sus órdenes. Perdón, preguntaban sobre el video. Por supuesto, y por instrucciones de la doctora Gila, nuestra secretaria general, subiremos este video, si nos lo permiten también así, nuestras expositoras, a subir este video en el Facebook de la FAPAOM para que puedan consultarlo, verlo nuevamente y nuevamente que sea esto que nos nutra a día, porque no es que lo vimos hoy y ya se nos olvidó, sino seguramente tendremos que consultarlo. Muchísimas gracias a toda la asistencia. Les reitero mi agradecimiento a los presidentes y presidentas de asociación también que se unieron en este evento. Gracias y gracias también por la labor que han hecho para difundir el mismo. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Un gusto compartir con todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.